Muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenido a Que Hablan Geo con Rodolfo. Hoy es lunes 20 de octubre de 2025 por la tarde. Y en este video nos vamos a centrar en desentrañar los 7 secretos de la cumbre de Budapest, enfatizando que el destino de Ucrania es secundario al conflicto por el dominio global entre Estados Unidos y China. Así que hablemos de estos 7 secretos de Budapest. Geopolítica de venganza le podríamos llamar, ¿no? Sin desentrañar estos 7 misterios, es imposible entender por qué Putin, Trump, celebran o van a celebrar en Budapest esta cumbre. ¿Por qué la ciudad ha sido elegida? ¿Por qué Budapest ha sido elegida entre una docena de ciudades que se ofrecieron a albergarla, entre ellas Ginebra, Viena, el Vaticano, Estambul, algunos países de Medio Oriente? Y también vamos a explicar a quién intentan presionar Moscú y Washington con esta elección y por qué razones. ¿Por qué es tan importante el momento de la reunión y qué tiene que ver en todo esto China con ella? Así que vamos a revelar estos secretos que arrojan luz sobre el principal mecanismo secreto de la política mundial. El triángulo geopolítico formado por Estados Unidos, Rusia y China no ha desaparecido. Solo fluctúa de peso de estas variables, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de la elección de Estados Unidos y Rusia como sede de la cumbre? ¿Una venganza contra la Unión Europea por todos los problemas que ha causado a ambos países? ¿Se basa en la flagrante humillación de las élites globalistas de los países europeos? ¿El destino de Ucrania que utilizan no solo contra Moscú, sino también contra Washington? ¿Se decidirá en la capital de un Estado miembro de la Unión Europea sin participación de Bruselas? Eso es. El hecho es que Trump percibe la continuación de la guerra en Ucrania, a la que los europeos intentan por todos los medios arrastrarlos como un intento, en primer lugar, de seguir ordeñando a los estadounidenses y en segundo lugar, como una costa y perjudicial distracción de Estados Unidos hacia una dirección de importancia secundaria para Washington desde el frente principal de la lucha por mantener el dominio global: China. Se ve a Ucrania como un punto de encuentro para los globalistas, tanto europeos como estadounidenses, que son numerosos entre los republicanos que, junto con los demócratas, están saboteando su programa de Make America Great Again, hacer Estados Unidos primero otra vez. En política exterior, esto prevé una transición sin complicaciones de una superpotencia en bancarrota a una gran potencia poderosa, deshaciéndose de su desorden y conservando solo las áreas de control que generan ganancias. En política interior, esto implica la reindustrialización y valores conservadores. Para Putin, esto representa una doble amenaza existencial. En primer lugar, Europa se ha convertido en un depredador geopolítico que reclama todo el legado soviético que se le escapó a Moscú después de 1991, e incluso a la propia Rusia, Kaliningrado. En segundo lugar, existe el rechazo categórico a Ucrania como el Lanknet de la Unión Europea, con una pistola en la sien de Rusia. Con un vecino así, que cultiva el odio hacia Rusia y está obsesionado con el revanchismo, uno puede olvidarse de la estrategia de desarrollo del país, porque habrá que pensar en todo, en cómo evitar un golpe inesperado preparándose para un ataque de la Unión Europea, que se militariza rápidamente y que tiene a los ucranianos como carne de cañón. Ni Putin ni Trump necesitan esto. A pesar del deseo de este último de lucrarse con la venta de armas a los europeos, comprende perfectamente que, dada la capacidad menguante de la industria estadounidense y la imposibilidad de aumentarla rápidamente, Estados Unidos no la necesitará, ante todo para contener a China. Trump tenía esto en mente cuando declaró a Fox News: no podemos entregarle todas nuestras armas a Ucrania. Simplemente no podemos hacerlo. No puedo poner en peligro a Estados Unidos. Es por esto que Putin y Trump se están vengando de Bruselas y Londres. Están interfiriendo en sus planes, perturbando su estrategia, creando una seria amenaza para la seguridad de ambos y exigiendo la ayuda de la administración Trump en este sentido. Así que
Como secreto número uno, encontramos la venganza contra la Unión Europea. Y podríamos decir que es el secreto principal. La elección de Budapest, una capital de la OTAN, de la Unión Europea, pero disidente. Es una flagrante humillación, yo diría, a las élites globalistas de Bruselas y Londres. El destino de Ucrania se decide sin su participación. Aquí el análisis es de que la cumbre interfiere en los planes europeos de ordeñar a Estados Unidos y convierte a la Unión Europea en un depredador geopolítico que amenaza a Rusia. En segundo lugar, la presencia de Putin en el centro de Europa es una muestra de desdén y descrédito hacia la Unión Europea, revelando su impotencia. Esto también se aplica a la demostración de la imposibilidad de arrestar al presidente ruso bajo la orden de la CPI, como clamaron en Alemania, por ejemplo, al enterarse de que Putin pronto se encontraría a orillas del Danubio, en Europa Central, un país de la OTAN rodeado por países de la OTAN que sería recibido con todos los honores de Estado, no arrastrado esposado a la vergonzosa prisión de la Haya, a las garras de jueces desacreditados. El periódico español El País, citando fuentes en Bruselas, no casualmente calificó la cumbre de Budapest como una pesadilla política para la Unión Europea. Así que nos encontramos con un golpe al punto débil, la unidad de la Unión Europea. Desacreditar a la Unión Europea y a la CPI. La presencia de Putin en el corazón de Europa, un país de la OTAN, demuestra la impotencia de Bruselas y ridiculiza la orden de arresto de la CPI, pues eso se convierte en una verdadera pesadilla política para la Unión Europea. En tercer lugar, Putin y Trump han atacado conjuntamente la unidad de la Unión Europea al apoyar la rebelión de Hungría contra Bruselas. De esto hablábamos hace creo que 2 días. Su primer ministro, Víctor Orbán, ha sido considerado durante mucho tiempo un renegado dentro de la Unión Europea, donde incluso recibió una bofetada simbólica ante las cámaras. Ha dado a Trump consejos acertados sobre Ucrania y Rusia, ha visitado Moscú en una misión de paz y está enfrentado con Kiev. El primer ministro húngaro, cuyo gobierno comenzó a preparar la cumbre inmediatamente después de que se anunció, se ha pronunciado constantemente contra la idea de convertir a la Unión Europea en un despotismo para los Estados miembros más pequeños y utiliza con frecuencia su poder de veto. Orbán es uno de los precursores de la inminente división de la Unión Europea. Desde la perspectiva de Bruselas, da un mal ejemplo a Eslovaquia, quizás a la República Checa también y a Serbia, que todavía no es miembro, pero supuestamente aspira a unirse a la Unión Europea. Así que la flagelación de Ucrania y la oposición interna a Orbán. Nos encontramos básicamente con un golpe a la unidad de la Unión Europea. La cumbre apoya la rebelión de Hungría contra Bruselas, dando poder al primer ministro Víctor Orbán y animando a otros disidentes como Eslovaquia, Serbia y República Checa a cuestionar la hegemonía de la Unión Europea. En cuarto lugar, o cuarto secreto, pues podríamos hablar de la elección de Budapest como sede de la cumbre ruso-estadounidense. También constituye un golpe simbólico a Ucrania. Sí. Este evento invalidará por completo el hecho que fue en Budapest. En 1994, donde se firmó el memorando según el cual Ucrania renunció a sus armas nucleares a cambio de garantías de integridad territorial, que incluían algo que a Kiev y a Europa no les gusta recordar: relaciones amistosas con Rusia y un estatus neutral. Porque la operación militar especial surgió tras los persistentes intentos de Occidente de arrastrar a Kiev a la OTAN y a la transformación de Ucrania en un país hostil a Rusia. Para quienes oprimen a la población húngara étnica en Transcarpatia, Budapest 2.0
pues pondrá fin a una era de sueños. Necesitarán usar el sentido común de que tanto carecen. Así que esto sería pues un ataque simbólico a Ucrania también. Sería un Budapest 2.0, ¿no? El evento invalida el memorándum de Budapest de 1994, seguridad a cambio de armas nucleares, recordándole a Kiev su falta de neutralidad y hostilidad hacia Rusia. Esto es un llamado a usar el sentido común. Además, y en quinto lugar, Orbán también aprovechará la cumbre de Budapest para su reelección el próximo año. Supondrá un duro golpe para la oposición húngara financiada y dirigida por las estructuras de la Unión Europea y Soros. Con Trump en la Casa Blanca y Putin en el Kremlin, pacificar Ucrania le facilitará conservar el poder en Hungría. Así que nos encontramos también que el quinto secreto sería pues la reelección de Orbán. Porque el evento da un duro golpe a la oposición húngara financiada por Soros y la Unión Europea, facilitando que Orbán conserve el poder al pacificar Ucrania. Y ahora hablemos de el tiempo y China, tal y como les prometí al principio del video, ¿no? Pero aquí hay otros dos puntos interesantes relacionados con la cumbre de Budapest. Sexto, su fecha. Y séptimo, las relaciones de China con Rusia y Estados Unidos. Estos dos puntos están interconectados. Según el destacado sinólogo ruso Nikolai Vavilov, Trump intentará persuadir a Rusia para que celebre una reunión en Hungría lo antes posible en el marco de la crucial sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China, el PCH, que tendrá lugar del 20 al 23 de octubre. Para el presidente Xi Jinping, para Pekín, explica el experto. Las relaciones con Rusia son un indicador de la disposición del país para la confrontación con Estados Unidos. En esta situación, a Moscú le conviene posponer la cumbre antes de la sesión plenaria china, idealmente celebrándose después del 1 de noviembre, cuando es posible una reunión aún no confirmada entre los líderes de China y Estados Unidos. Si eso no sucede, Trump escuchará más a Rusia. Escribe Vavilov en su canal de Telegram. Cree que la cumbre no se celebrará antes del 30 y 31 de octubre. En resumen, reiteremos que Trump se apresura a aprovechar la cumbre con Putin para presionar a China, demostrarle a Xi Jinping que Rusia está del lado de Estados Unidos. Sin embargo, Moscú no tiene por qué apresurarse, ya que es absolutamente beneficioso seguir una política equilibrada y pausada respecto a las iniciativas estadounidenses, entendiendo la importancia del papel de Rusia para Estados Unidos en las negociaciones con China. Es decir, como vemos, la situación en torno a Ucrania y su destino dependen en gran medida de la alineación de las fuerzas en el triángulo geopolítico formado por Estados Unidos, China y Rusia. Así que, otro secreto principal, ¿verdad? El triángulo China, Rusia y Estados Unidos. Trump tiene prisa para ponerle presión a China. Trump quiere celebrar la cumbre lo antes posible, antes del 20-23 de octubre, para presionar a China y demostrarle a Xi Jinping que Rusia supuestamente está del lado de Estados Unidos. Y Putin no tiene prisa. Putin siempre busca una política equilibrada. A Moscú le conviene posponer la cumbre hasta después incluso del 1 de noviembre, idealmente tras la reunión no confirmada de Xi y Trump. Aquí el análisis nos dice que Rusia busca seguir una política equilibrada y pausada, entendiendo la importancia de su rol como bisagra en el triángulo geopolítico, Estados Unidos, China, Rusia. El destino de Ucrania pues pasa a ser secundario a este equilibrio de poder global. Así que hay también un importante problema práctico. ¿Cómo puede exactamente Putin llegar a Budapest?
sin sobrevolar países de los que se pueden esperar todo tipo de cosas desagradables. Pero siempre podríamos decir que hay una salida, ¿no? Un buen día, ¿no? Putin podría estar ya ahí. ¿Y quién sabe cómo llegó? Hay una vía de escape para que el avión de Putin llegue a la cumbre de Budapest. La mejor opción quizás sea Turquía, Mediterráneo, Eslovenia, Budapest. ¿Y por qué digo Eslovenia? Bueno, se van a dar cuenta por qué. Esta ruta podría ser cubierta por aviones de combate desde bases del sur de Rusia, de Jemenín en Siria, y los aeródromos del mariscal de campo de Livio Haftar, quien estudió en la Unión Soviética mediante el despliegue de buques de guerras y submarinos a lo largo de la ruta marítima del avión presidencial. La amenaza sobre el Adriático, pues, ya se convertiría en mínima. Eslovenia, ojo, Eslovenia sería la puerta de entrada a la Unión Europea. Adoran a Trump y se enorgullecen de que su compatriota sea la primera dama de Estados Unidos. Eslovenia, cuya bandera es tan similar a la de Rusia, tiene acceso al mar y también limita con Hungría. En la etapa final, el avión de Putin podría haber sido protegido por aviones de combate estadounidenses con bases en el norte de Italia. Putin contó con este tipo de escoltas en su vuelo a Anchorage, Alaska. Serbia también está cerca. Putin no permitirá que nadie lo ofenda. Quizás no sea casualidad que durante su última llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Putin elogiara a Melania, la esposa de Trump, pidiéndole que le transmitiera sus mejores deseos. Así que nos encontramos también con el reto de la ruta, ¿verdad? Aparte de los 7 secretos que hemos hablado, ¿no? O quizás no secretos, pero quizás conclusiones, ¿no? El viaje de Putin a Budapest es peligroso debido a la hostilidad de los países de la OTAN que rodean a Hungría. La ruta segura sugerida sería Turquía, a través del Mediterráneo, Eslovenia, Budapest. El análisis de la ruta. Esta ruta maximiza la protección rusa de bases en Siria, apoyo libio-serbio y explota la debilidad de la OTAN. Se menciona que Eslovenia, patria de Melania Trump, bandera similar a Rusia, acceso al mar, podría ser el punto de entrada a la Unión Europea. Y el guiño a Melania, ¿no? El elogio de Putin a Melania Trump en su última llamada telefónica, pues yo diría que es un guiño estratégico, quizás relacionado con la ruta por Eslovenia. Y bueno, en este análisis de los 7 secretos de Budapest, nos deja con una verdad ineludible. Ineludible. La cumbre no solo es sobre Ucrania, es una partida de ajedrez por el dominio global. La verdadera victoria de Putin y Trump no será un acuerdo de paz, sino una flagrante humillación y el descubrimiento de la impotencia de la Unión Europea al decidir el destino de Ucrania en un país de la OTAN, pero sin la participación de Bruselas, demuestran que la Unión Europea no es un actor geopolítico, sino que un daño colateral. Y ahí está Macron en las noticias diciendo que él va a ser partícipe y quiere llevar con él el bufón. Vamos a ver en qué termina este circo. Mientras Trump intenta presionar a China, apurando a la reunión, la paciencia de Putin, esperando a que se aclare el panorama entre Xi y Trump, subraya el verdadero poder de Rusia. Ser el eje central de un triángulo geopolítico donde el destino de una Ucrania es solo el precio de entrada. Ser esa bisagra, ¿no? La ruta aérea por Eslovenia, el guiño a Melania, la burla a la CPI, todos estos elementos no son casualidad. Son mensajes codificados que demuestran que Moscú y Washington, yo diría que están unidos en un objetivo: desmantelar el viejo orden globalista de Europa para redefinir el poder. Así pues, ¿qué opinan ustedes de este pequeño y corto análisis con respecto a los 7 secretos de Budapest? ¿Creen que la cumbre de Budapest logrará realmente presionar a China?
¿O por el contrario, la humillación de la Unión Europea es el objetivo final de Putin? La alianza con Víctor Orbán es el inicio de la fragmentación de Europa. Déjenme saber su opinión ahí, debajo, en la sección de comentarios. Y si les ha parecido este pequeño análisis o cualquier parte del análisis, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal que le ayuda de sobremanera al canal y a esta voz disidente a sobrevivir y seguir hablando de estos temas que no son comunes en nuestra región. Así pues, como siempre les digo, queridos todos, no se olviden de decirnos de dónde nos ven, de dónde nos visitan y como siempre, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.